Muy bien, continuando con los ejercicios con ciclos, vamos a ver el ejercicio 25, pero antes vamos a ver el contexto que nos da el contenido necesario precisamente para ver este ejercicio. Es una anécdota que se le atribuye a Carl Friedrich Gauss, un matemático, no recuerdo si era austriaco o alemán, pero bueno, vamos a leerlo. Dice, en 1784, tras su 7º cumpleaños, el pequeño entró en una escuela pública de educación primaria, donde las clases las impartía un profesor llamado Bodmer. No sé si así se pronuncia, pero así lo dejaré, Bodmer. La escuela estaba ubicada en una habitación sombría, de techo bajo, suelo desigual, donde cerca de un centenar de pupilos de Bodmer iban y venían. El profesor imponía una disciplina rígida y nadie podía llevarle la contraria. En esta escuela, que seguía el patrón de la Edad Media, Gauss llevaba 2 años como alumno sin provocar ningún incidente reseñable. El primer día que Gauss asistió a la clase de aritmética, en la que había niños de hasta 15 años, ocurrió un incidente que Gauss solía contar ya anciano para el deleite de sus contertulios. Cuando el profesor proponía un problema, el alumno que acababa primero tenía que llevar su pizarrita hasta la mesa del profesor. El segundo que lo lograra colocaba la suya encima y así sucesivamente. El primer día que el joven Gauss entró en clase, el profesor Bodmer, a viva voz, estaba dictando un problema de aritmética para sus alumnos. Justo al acabar de dictar el problema, Gauss colocó su pizarrita sobre la mesa del profesor, quien con absoluta seguridad afirmó: «Debe estar mal», mientras el resto de los alumnos continuaron con su tarea, contando, multiplicando y sumando. Bodmer recorría la clase observando a sus alumnos con una mirada irónica, casi compasiva, hacia sus alumnos. Solo un niño estaba sentado, callado, con su tarea ya finalizada, consciente de que la había resuelto correctamente y que su resultado era el único posible. Al final de la clase, el profesor dio por acabado el examen y volvió las pizarras hacia arriba. La primera, la del joven Gauss, solo contenía un número. Cuando Bodmer lo leyó, para su sorpresa y la de todos los presentes, resultó que la respuesta del joven Gauss era correcta. Muchos de sus compañeros, sin embargo, habían obtenido una respuesta errónea. Existe la firme creencia que el problema en cuestión fue el hacer la suma de los números enteros del 1 al 100 y que la forma en que Gauss obtuvo la respuesta fue la siguiente: 100 más 1, 101, 99 más 2, 101, 98 más 3, 101, 97 más 4, 101, y así sucesivamente hasta 51 más 50, 101, por lo que 101 por 50 es igual a 5050. Aquí está la página de donde se tomó esta anécdota, con fines educativos solamente. Y el planteamiento es el siguiente. Como se dice que era la suma del 1 al 100, pues Gauss fue poniendo el último número, en este caso el 100, con el primero. Luego el penúltimo número con el segundo. El antepenúltimo número con el tercero. Y así sucesivamente hasta llegar al 51. 51 con 50, y si se dan cuenta, no es necesario que pongamos los números que están o que faltan del 96 al 52 o del 5 al 49 para suponer que van precisamente en los números superiores van disminuyendo de uno en uno, mientras que los números en la parte inferior van aumentando de uno en uno, y si se dan cuenta son precisamente los números del 1, 50, 51, 52, del 1 al 100. ¿Verdad? Entonces son la suma de cada uno de estas, el resultado de cada una de estas sumas es 101 por el número que tenemos acá arriba, del 100 al 51
deducimos, o del 1 al 50, si lo quieren ver que es más fácil, del 1 al 50 son 50 sumas, entonces el resultado es que es 101, que da cualquiera de estas. Podríamos decir con que tenga la primera es suficiente, no es necesario tener las demás, con que tenga la primera. Entonces 101 por 50, que son 50 sumas, pues me da el resultado, ¿verdad? Este es el planteamiento de la anécdota. Entonces el ejercicio 25 dice así: elabora el algoritmo que le permita obtener los mismos resultados que a Gauss. El algoritmo debe funcionar para obtener la suma entre cualquier par de números que sean inicio y final de la suma de números. ¿Cuáles serían los requisitos a cumplir? Bueno, pues primero que el algoritmo nos permite introducir precisamente esos dos valores enteros diferentes, que serán los valores inicial y final de una serie de números consecutivos. En segundo lugar, determinar cuál es la suma de los números que forman esa serie numérica. Y en tercer lugar, mostrar el resultado de la suma de números. Aquí vienen unas pistas. Dice: algunas series numéricas son simétricas, es decir, tienen una cantidad par de valores que al colocarlos en la forma que lo hizo Gauss, se tiene una cantidad precisa de sumas formadas por dos operandos o sumandos. Compruebe esto intentando determinar si los números que están entre los siguientes límites, incluyendo los límites, claro está, forman una serie simétrica. Y los planteamientos son estos. Ya aquí se puede mostrar. La primera serie sería del 3 al 15, la segunda serie del 6 al 22, la tercera del 9 al 18 y la cuarta del 16 al 31. Entonces vemos como al poner del 3 al 15, aquí pongo el 3, 4, 5, 6, etcétera, 15, 14, pero al llegar al 8, 10, al 9 le hace falta un sumando, ¿verdad? Aquí está esta X roja o tachita roja, indica que hace falta un sumando, por lo que no tenemos las sumas completas. En el segundo caso del inciso B, del 6 al 22, pongo el 6 con 22, el 7 con 21, el 8 con 20 y así sucesivamente, hasta que llegamos al 14 y resulta que tampoco tenemos sumas completas. Nos hace falta por ahí un sumando. En el tercer caso, del 9 al 18, tenemos 9, 18, 10, 17, 11, 16, y cuando llegamos al 13, 14, pues vemos que están precisamente todos los números del 9 al 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Están completas las sumas, ¿verdad? Esta es una serie simétrica, como la que vimos o se mencionó aquí arriba. Aquí está, series numéricas simétricas. Estas que estamos viendo aquí, el inciso A y el inciso B, no son simétricas precisamente por el detalle que les hace falta un sumando en su última suma. En el caso del inciso D, tenemos 16 con 31, 17 con 30, 18 con 29 y así sucesivamente hasta llegar al 23 con 24. Y otra vez, ¿verdad? Revisamos que están todos los dígitos, perdón, todos los números consecutivos del 16 al 31. Entonces, de aquí podemos deducir que las series C y D son simétricas o tienen simetría, mientras que las series A y B no son simétricas. La pregunta aquí es entonces, ¿qué es o cuál es la particularidad que tienen las series simétricas que no tienen las series que no son simétricas? Es decir, ¿cómo podemos identificar cuando una serie es simétrica y cuando no es simétrica? Aquí tenemos estos dos ejemplos, pero no necesitamos verlos, es decir, con solo ver sus números de inicio y final, tendríamos que identificar cuáles sí son simétricas y cuáles no son simétricas. Es decir, aquí vuelvo a repetir, C y D sí son simétricas, A y B no son simétricas. Bueno, ¿qué tienen
C y D, para que sean simétricas, para identificarlas rápidamente como simétricas, que A y C no tienen, ¿verdad? Esa es la pregunta clave que nos va a llevar a resolver este ejercicio. Entonces, se los dejo ahí de tarea para que lo piensen un poquito y enseguida continuamos con el otro video. Gracias.